Oh. Muy buenas. Vamos a acomodar un poco esto que está todo mal acá. Estamos bien ahí, ¿no? Sí, creo. Creo que estamos bien, estamos bien. Mises, ¿cómo estamos? Suena gracioso decir Mises. Es como si estuviese hablando con Mises de verdad, ¿no? Bueno, casi que al mismo nivel, digamos. ¿Cómo va eso? Sí, esa cara es porque estoy desde las 8 de la mañana trabajando, no he parado. Estuvimos grabando esta mañana un video, hice un break en la oficina, así que mañana sale un video muy interesante sobre el neoconservadurismo. ¿Cómo va ese libro? Ese libro va de 10 porque de hecho ya estoy arrancando el último capítulo. Anita, qué grande, si no me la aguantes del otro lado. Un saludo enorme también a Lolo, que nos está ayudando con la agenda de siempre, junto a Anita, las dos. Qué equipazo realmente. Bueno, hoy vamos a tener un vivo muy particular y que de hecho viene a colación de lo que acaba de suceder en Twitter, que para mí estas cosas me alegran el día, porque miren, tuve un día agitadísimo, pero con lo que sucedió, ya estoy dormido, disculpen el sueño, con lo que pasó con Gloria, yo la verdad que me hice el día, pero bueno, ¿qué esperábamos que hicieran? A ver, gente, estamos hablando en confianza antes que llegue el invitado, la estamos esperando acá la doctora Márquez. ¿Qué esperaban que hiciera Gloria Álvarez? La mujer que habla de libre contrato, de respetar la libertad de contrato, ella misma estableció hace un tiempo atrás una apuesta. O sea que fue un contrato unilateral. Una persona aceptó ese contrato que libre y voluntariamente ella había formado, le ganó la apuesta y Gloria Álvarez nunca pagó. ¿Qué esperaban que pasara cuando ella misma dice, yo voy a debatir con quien sea? Si ella tiene fama de no pagar, de no cumplir con su palabra. ¿Se acuerdan cuando yo dije que hay que ser un poquito escéptico con algunos espacios? Bueno, me remito a las pruebas. Mucho respeto y restricto el proyecto de vida ajeno y que la libertad de contrato, pero yo, viendo a Gloria Álvarez, prefiero un Estado sobredimensionado que me regule a punta de pistola los contratos y no depender de la buena voluntad de esta gente que realmente dice una cosa y después te estafan. Porque ya aquella vez perdió, y no eran 10.000 euros, porque yo si bien lo cuento, la multiplicación era más plata. Porque había escrito 10.000 y después la palabra 1.000. No pagó la deuda, o sea que ya da muestra de cuánto vale su palabra. Invita a debatir, tampoco acepta debatir, y se va a debatir con quien sea. A mí me sorprende, porque lo peor de todo es que ni Lupe, ni yo, ni nadie de este espacio, al menos de los que estamos vinculados a la Fundación Libre, porque Lupe está dentro de la Fundación Libre, o Cruz del Sur, con quien tenemos una hermosa relación, de hecho yo me siento muy cómodo con la gente de Cruz del Sur, nadie de este lugar estaría dispuesto a decir, la vamos a humillar, salvo que se quiere poner ella a buscar los likes para YouTube. Entonces, bueno, si ella quiere venir a chicanear para juntar un par de moneditas monetizando en YouTube, bueno, nosotros podemos responder en igual medida. Porque no crean que tiene el monopolio de la chicana. Pero si ella viene a hablar en términos de respeto, yo la voy a tratar en términos de respeto porque es una persona y como caballeros conservadores siempre vamos a estar a favor del diálogo. No creemos en eso de insultar, de chicanear. Pero, gente, ¿qué esperaban? ¿Que iba a debatir? ¿Realmente alguien creyó que iba a debatir? Es Twitter, gente. Es Twitter. Y en Twitter la gente es toda coscorita. Uno cuando le dice, bueno, como caballeros, expongamos nuestras ideas, ya llega la chicana y pasó esto. Encima pone que lo más importante es la votación. ¿Desde cuándo la verdad importa la votación de la gente? Con la idea de Gloria Álvarez, de lo que importa es ver la votación para ver qué idea ganó, bueno, entonces la llevamos a debatir con un socialista y si el público vota que ganó el socialista, quiere decir que objetivamente las ideas marxistas son mejores que las liberales. O sea, esa es la mentalidad de Gloria Álvarez. Entonces, ¿por qué critica al socialismo? Si la mayoría de la gente elige libre y voluntariamente el socialismo en cada elección democrática, ¿por qué lo critica? Si gana justamente las elecciones democráticas, en el pensamiento de Gloria Álvarez, que el debate se define en base a lo que la gente vota. Yo soy escéptico de la democracia, por esta cuestión. Bueno, estamos esperando a la doctora Márquez, apenas esté, la invitamos para que se sume, porque hoy justamente viene a colación de lo que está pasando con nuestra querida. Hoy vamos a hablar de la causa pro vida. Che, somos 51 conectados. No sé si se conectaron porque vamos a hablar de la causa pro vida o porque están esperando que se conecte Gloria Álvarez para seguirle chicaneando.
A mí me suena que me están engañando aquel público, pero bueno, vamos a suponer que es porque realmente están interesados en la causa pro vida y no porque están esperando la chicana y la pelea tuitera. Doctora, ¿cómo le va? Hola, no soy Gloria Álvarez por la duda. No me, No, 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 usted define la vida, así que no, no, claramente que usted no es Gloria. absolutamente. Me perdí todo esto, que parecía bastante interesante lo que estaba escuchando. No, no, vamos a hacer un recuento rapidito porque Dale, dale, lo que dale, pasa es, dale. bueno, Gloria Álvarez un tiempo atrás hizo una apuesta por dinero, perdió la apuesta en Twitter, una apuesta que es un contrato libre y voluntario que asumió por sí misma, que nadie la obligó. Ella misma puso las reglas y perdió. Y bueno, hoy volvió a pasar. Hoy dijo, yo voy a debatir con quien sea, salimos 2 o 3 chicos de la Fundación Libre a decirle, bueno, A debatamos la causa pedirle. pro con respeto. Y pasa lo que llega a pasar. Una persona que en su momento no cumple la palabra, y es lógico que iba a poner 20.000 millones de excusas para no cumplirla ahora. Así que bueno, yo no sé si me habrá Absolutamente. respondido. Yo estoy planteando que él tengo el Twitter abierto por si las dudas, pero no, estoy viendo que no me va a Claro. responder. Me ha roto el Si corazón la realmente. vemos acá entrar, enseguida la dejamos entrar, ¿eh? Con todo gusto, no, pero que debate con usted, Obvio. que La experimentada. atendemos, la atendemos. Bueno, un Yo no saludo. tengo De mucha igual manera, experiencia, pero algunas que he atendido y después tuve problemas, porque viste que después vienen todas a decirte de todo, pero bueno, sin problema. me ha Ya pasado estamos hace poco que acostumbrados. debatiendo con 3 feministas se obsesionaron a tal punto y llegaron a decir, si no borras, porque yo subí cuando muestro públicamente de cómo dijeron una tontería, me dijeron, si no borras eso que nosotras dijimos, que decimos lo dijeron en un foro público, te vamos a denunciar por acosador. Claro, y después se sorprenden Tremendo. cuando los hombres no le creen a las mujeres cuando dicen que ha sido abusada y por culpa de las feministas, justamente. Bueno, Mira, vamos a esto es pasar una a... cosa, una pequeña anécdota ya que Sí, sí, estamos sí. hablando de esto, porque me parece muy divertida. Una persona bastante allegada a mí se pone de novia con una chica. Entonces me dice, eso lo único que es un poco feminista, no es de estas así extremas, me dice, pero tiene algún contacto, bueno. Un día me dice, están re calientes con vos, Elisa, pero ¿qué pasó? Que vos no sabés con quién debatiste en Crónica, no, con quién debatí, con una líder de las verdes, parece que era. Yo la verdad que algunas las conozco, otras no, no me pongo a ver quiénes son. Vos para mí son todas iguales. ¿Viste? Estaban re enojadas, me dice, aparte era como yo, como si yo tuviera una inspectora ahí adentro, una detective que me iba diciendo que me querían hacer denuncia, no sé de qué. No, no, estaban pero re enojadas. Tienen el ego como Pasa. que les duele, ¿viste? Como que no saben tampoco aceptar las derrotas con dignidad, ¿viste? Te salen a hacer denuncias, te amenazan. Son de cuarta, la verdad. En fin. Bueno, cosas que pasan. De hecho, algún día vamos a hacer, esto es una suerte de ensayo mío, pero algún día con tiempo sí me gustaría hacer un vivo exclusivamente explicando por qué a mi humilde tesis y a mi humilde forma de entender el mundo político y el mundo cultural no existe como un feminismo bueno y un feminismo malo. De hecho, en realidad el feminismo radical no es más que una simple profundización del verdadero pensamiento feminista. Pero sería un motivo como para un ensayo Claro. bastante largo y habría que ponerlo bien. Sí, Hoy vamos a sí. tocar un tema muy particular porque todos sabemos que después de este vivo se guarda, se sube a YouTube. Y aclarando que con la doctora Márquez tuvimos un diálogo tan interesante días atrás. De hecho, es uno de los mejores videos que tengo en mi humilde canal donde hablamos justamente de una cierta agenda que tuvimos que recontraeditar. Le mando un saludo enorme a nuestro querido Adler Gañarás que me ayudó con la edición porque había que recortar esa palabra que empieza con P y termina con Ilia, si no me bloqueaban el canal. Salió muy Así que un bien saludo la enorme. edición. Excelente, La edición sí. salió Fue muy una, la prolija, muy verdad linda, así que muy bien. eso da muestra de lo paradójico que es este mundo donde los que atacamos esa agenda nos bloquean, los que las promueven tienen voz y cámara en todos lados, pero bueno, bienaventurados los perseguidos. Hoy vamos a estar Sí, conversando de un tema muy particular que es la especialidad de la doctora, no solamente porque es abogada, sino que además de hablar del mundo jurídico, vamos a hablar de un tema muy específico del mundo jurídico, que es la causa pro vida, donde vamos a hablar desde el fallo FAL, las implicancias que tiene, se viene nuevamente un nuevo proyecto, ya se está anunciando justamente la actualización del protocolo, la presentación del proyecto en las cámaras del Congreso. Hay una serie de agendas que vienen en búsqueda de imponer el aborto. Así que sin más, yo le doy la palabra a la doctora Márquez que empiece la exposición por donde desee y a medida que vamos desarrollando la causa bueno, pro vida y el mundo jurídico, vamos a ir haciendo algunas preguntas y todo sí. aporte siempre es bienvenido.
eso. Y básicamente también a los que están oyendo, que pregunten, que opinen, porque creo que vos coincidís conmigo, Horacio, tratamos de generar espacios de diálogo, más cuando son jóvenes. El otro día también estuve con los jóvenes de Juventud Provida Argentina, y me encanta cuando puedo estar en contacto con chicos jóvenes, donde cualquier duda se puede resolver, o por lo menos decir, bueno, vamos a estudiar el tema, vemos, porque todo, no todos sabemos todo, por supuesto, pero es importante para mí tener claro cuáles son las dudas que hay en la juventud para estudiar, para profundizar en esas cosas y para reforzar nuestra causa, porque son ustedes los que tienen que, sin duda, tomar este fierro caliente que nos pusieron, y parece que lo vamos a tener que tener mucho tiempo así entre los dientes y sosteniendo, ¿no? Pero mira, la causa quizás podemos empezar de atrás para adelante, si te parece, porque en base justamente al programa que hicimos la otra vez, al vivo que hicimos la otra vez, la causa Provida creo que está ampliando fuertemente sus horizontes. La causa Provida cada vez creo que nos queda más claro que no estamos nada más apuntando a la defensa de la vida del niño por nacer, o de la vida desde la concepción hasta la muerte, sino que la causa Provida está cada vez más, yo creo, tomando una verdadera identidad, para decirlo de alguna forma sencilla, porque estoy viendo que todas las cuestiones que se nos están planteando, que no es nada más el aborto, sino que nos están planteando temas de vacunación, nos están planteando el tema de la pedofilia que vimos la otra vez, se están planteando temas en educación sexual, o sea, hay un montón de temas que no necesariamente están vinculados al niño por nacer y a la defensa de la vida en sí misma, sino que están vinculados básicamente a la defensa de la dignidad humana. Entonces, algo que me propuse esta semana, y voy a seguir con este concepto, es profundizar esto de la dignidad humana. La defensa pro vida tiene que estar indudablemente centrada en el concepto de dignidad humana, en la defensa de todas las etapas del ser humano, tanto de su vida y de su honor. Tengo muchos ejemplos para darte, y debates que han sido, bueno, bibliotecas han ocupado la vida o el honor. Ese es un debate jurídico muy interesante que se da. Ahora que están las iglesias cerradas en muchos lugares y la gente no puede acceder a esa contención espiritual, viene ese debate ético también. Entonces, primero que nada, dejar claro que la lucha, nuestra lucha es esa lucha por la más pura dignidad humana en todos los ámbitos de la vida y en todas las etapas del ser humano. Desde lo jurídico tenemos mucho que hacer también. Primero, desde el punto de vista del aborto. Desde el punto de vista del aborto, tenemos un gobierno absolutamente de espaldas a la realidad, absolutamente negador, por un lado, porque hay cosas que directamente las niegan, y por otro lado, por supuesto, intereses económicos que los llevan a actuar como actúa. Entonces, nosotros, como Providas, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que algunos vamos a hacer? Para empezar, en cuanto se sancione la ley, si se llega a sancionar o se vota, vamos a pedir el juicio político, vamos a llevar a juicio a todos los diputados que hayan votado positiva, si se llega a sancionar la ley, ¿no es cierto? Esto es algo que va a ser un hecho histórico, Horacio. Nos estamos organizando fuertemente y van a tener que ir a dar todas explicaciones. ¿Por qué? Porque, y acá viene algo bien jurídico, mira. Nosotros, como vos sabés, tenemos una cláusula en el Código Penal, un artículo, que es el artículo que contempla justamente el aborto en casos excepcionales, que en realidad no es el aborto en casos excepcionales, es un caso de inimputabilidad en caso que te hagan un aborto, donde está en juego la salud y demás. Eso es del código muy viejo, de 1921. Pero ¿qué pasa? Argentina, en el año 94, suscribe convenios internacionales muy importantes, son varios. Pero todos esos convenios internacionales contemplan el respeto de la vida humana desde la concepción. Más allá de interpretaciones que le puedan dar ahora, interpretaciones que le están dando en este momento. Porque en el año 94 no escuché a nadie decir, cuando adherimos, decir, no podemos adherir a este convenio porque el convenio no
no respeta la vida desde la concepción. Todos los convenios que Argentina suscribió, todos los convenios, defienden la vida desde la concepción. Esto primero, que quede claro, porque también ahora escuchás que el Pacto de San José de Costa Rica, perdón, o sea, a ver, estamos desde el año 94 con esos convenios. Ahora resulta que los convenios no dicen lo que decían. Los empiezan a interpretar manipulando, por supuesto, la letra de la ley, que esto es muy habitual en estas situaciones, tratan de ir cambiando todo para que poder hacer lo que quieren. Entonces, cuando en el año 94 Argentina suscribe todos esos convenios internacionales, donde la vida se defiende desde la concepción, automáticamente ese artículo 86, donde se contemplan casos excepcionales de inimputabilidad para casos de aborto, queda caduco. Esta es la interpretación, digamos, que tenemos que hacer bien hecha, porque si Argentina suscribe convenios, todo lo que se opone tiene que ser derogado y automáticamente cae. No podés aplicar normas contradictorias a un convenio internacional que estás firmando. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros en este momento, Argentina, si quisiera realmente legalizar el aborto o despenalizarlo, bueno, cualquiera de las dos figuras, tendría que acudir a una reforma constitucional, indudablemente, porque, o en su caso, tendría que hacer la figura de lo que se llama la denuncia de los convenios. O sea, Argentina no puede firmar nada en contra de esos convenios porque esos convenios están vigentes. Integran nuestro plexo normativo y es más que integrar el plexo, están incorporados a la Constitución, por la Constitución. Entonces, la forma correcta de hacer, que eso yo lo vengo diciendo ya desde hace 1 año y medio, y algunos miran. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a hablar de reforma constitucional, vos decís, ojo, porque quizá lo que está escondiendo cualquier reforma constitucional también es denunciar estos convenios donde la vida se defiende desde la concepción. Entonces, en primer término esto, cualquier regla, norma, protocolo que se dicte en violación a esos convenios internacionales es inconstitucional. Por lo tanto, si los diputados sancionaren una ley, están haciendo algo que se llama incumplimiento de los deberes del funcionario público, el cumplimiento de sus obligaciones. Por supuesto que van a ser sometidos cada uno al proceso que le corresponde en base al lugar que ocupan, pero esto es algo que lo estamos preparando y lo vamos a hacer. No nos importa que después la justicia nos dé la espalda, no nos importa que después los jueces, porque ya sabemos que también vengo un poquito tratando de hacer el análisis correcto que hay que hacer. En la política vos podés tener una cabeza corrupta, pero yo te aseguro que esa cabeza corrupta no va a poder hacer nada si el Poder Judicial no lo es. ¿Sí? Sino, o sea, esa cabeza corrupta, el Poder Ejecutivo que actúa mal y es corrupto y hace cosas incorrectas, necesita o tiene los controles de la justicia y del Poder Legislativo, que es el famoso sistema de frenos y contrapesos que establece nuestra Constitución. Ahora, si en este momento estamos con la justicia paralizada, estamos, porque es una realidad, todos los juegos nacionales, es todo parado. No existe. Tenés el Congreso que anda, no sé, votando leyes de nada, o sea, la verdad, nada, y estuvo mucho tiempo sin funcionar. Significa que en este momento no está funcionando ese sistema de frenos y contrapesos, por un lado. Y por otro lado, la corrupción que se suma, ¿no? Porque también el Poder Judicial suma su corrupción. El Poder Legislativo avala la corrupción. O sea que acá tenés las tres patas apuntando a algo. Por eso cuando yo digo, las cosas hay que hacerlas. Las denuncias las vamos a hacer. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias todo lo que sea necesario. Iremos después a organismos internacionales, si es necesario, porque se puede acudir también a organismos internacionales. No quiere decir que vamos a tener una solución acá inmediata y que vamos a lograrlo, pero hay que hacerlo. Son esas cosas que hay que hacer. Eso con respecto a la actualidad. Excelente. Antes de pasar a la próxima pregunta, Sí. y porque más que pronto va a ser un diálogo el día de hoy, porque me interesa incluso Dale. que puedes subirlo a YouTube y que la gente se pueda enriquecer, que no siempre está conectada a esta hora. Dale. Hoy tuve la dicha y la suerte, la tarde, de tener una conversación muy amena con un amigo, incluso salió estaba para subir también a mi canal luego, sobre la batalla cultural.
En un momento el tema se fue desviando un poco, no que se desvió, sino que hicimos con hincapié en una parte muy específica y hablamos del Poder Judicial. Y ahí viene a colación lo que usted muy bien ha dicho. Digo esto porque la gente por ahí que no está inmersa en el mundo jurídico, hay algunos conceptos que por ahí como que dicen, esperen un poco, me hace ruido, porque si la Constitución dice A, ¿por qué después pasó B con el fallo FAL, que en definitiva fue una creación pretoriana? Y uno dice, ¿qué es una creación pretoriana? ¿Y por qué falló en contra? Bien, vamos a aclarar. El derecho, el sistema jurídico, no voy a hablar de derecho porque se va a confundir con la letra de la ley. Bueno, el sistema jurídico tiene un componente eminentemente político y el componente político tiene un componente eminentemente cultural. Es decir, la política siempre recoge lo que la cultura ya ha sembrado. En primer lugar, ¿por qué importa el tema de los jueces? ¿Por qué importa el tema de los jueces? Vosotros podemos ver todo un sistema, podemos explicar todo esto a través de un sistema republicano de control y contrapeso fantástico. A los que les interese profundizar y no quieren hacer la carrera de Derecho, simplemente lean a Montesquieu, que ya es un buen inicio para entender la función del Poder Judicial. Siempre acá recomendamos que tengan lapicera y hojas cerca para ir tomando nota. Pero también les voy a explicar otra cuestión. Lean el siguiente libro, que es muy fácil de entender, que se llama El concepto del derecho de Hart. Y ojo que yo soy muy escéptico del liberalismo y sin embargo un libro que explica muy bien lo que es el derecho. Porque hay un capítulo, no puedo acordar en este momento cuál, que explica justamente que el derecho lo componen tres elementos. Uno de estos elementos es el lenguaje. Acá aparece el Poder Judicial. Porque le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo le digo a la doctora, doctora, está prohibido que se estacione en mi vereda un vehículo. Y yo diría, bueno, vehículo. Claramente que un camión no lo va a poder estacionar. Y un auto, bueno, un auto es un vehículo. ¿Qué hacemos con las motos? ¿Es un vehículo o no? Y las bicis y el monopatín. Hay un punto donde nos damos cuenta que el lenguaje, por la propia estructura Fundamental. lingüística, es ambiguo. Todo lenguaje, toda palabra tiene una zona gris. Una zona gris que necesita de un tercero que haga una exclusión y un corte. Ese corte, ¿quién lo va a establecer? Un juez. Si yo digo aborto en caso de violación o atentado de pudor a una mujer demente, ¿quién hace la interpretación de qué es una mujer demente? ¿O cuándo se habla de violación y cuándo se habla de atentado de pudor? Un juez. Ahí aparece la función del Poder Judicial, que es el que zanja la discusión en forma definitiva. Y no es un tema menor. No es un tema menor porque es quien tiene la última palabra, al menos en el sistema republicano. Si tuviésemos una monarquía, sería el rey o las cortes. Pero en este sistema es, finalmente llegamos a la corte que zanja la discusión en forma definitiva. Es, digamos, el argumento de clausura, si lo quieren ver de alguna forma muy específica. Digo esto porque acá donde van a empezar a entender que, claro, de repente la interpretación que va a dar el juez en nuestro sistema no es la misma que se puede dar en los años 60, 50, a la que se puede dar en el 2020 con los principios Yogi-Arta, que ya establecen a través de la organización de Thomson Reuters una clara interpretación progresista de lo que son los derechos humanos. De repente los derechos humanos se empiezan a apartar de aquella moral objetiva y de aquellos datos científicos para abrazar una suerte de relato progresista, posmoderno y globalista. En este contexto, doctor, nos gustaría ver su Sí. análisis en cuanto a cuál considera usted que va a ser el camino tanto político como jurídico de cara al futuro, viendo justamente que ya ustedes van a decir, nosotros vamos a presentar batalla si esto Sí. llega a salir o no. Pero, ¿qué va a suceder en efecto dentro del campo político? ¿Va a volver a ganar el sí a la vida? ¿Creen que los votos alcanzan, que no alcanzan en la Cámara de Senado? ¿Creen que la actuación Mm. judicial va a acabar en la Corte o va a tener que ir a un organismo superior? Porque la estructura de la Corte en este momento también es un tema de análisis y uno lo analiza justamente cuando decide presentar el primer recurso, uno cuando hace la primera interposición de la demanda en cualquier juicio, uno no piensa solamente en el juez de turno, uno ya está pensando en cómo está la estructura de la corte para a partir de ahí ya sentar las bases del primer escrito, que el que se va a sostener es la plataforma fáctica que se sostiene hasta el final del proceso. Así que acá nos gustaría que justamente que pueda profundizar en este sentido. Mira, desde lo político, jurídico, digamos, eh, primero me gustaría decirte que en el Congreso yo veo que se va a repetir lo mismo que pasó en el 2018. No sé si es un deseo que tengo o lo estoy viendo claramente, porque vos pensás
si ponen en este momento, sacan la ley para que se vote de acá a fin de año, ponele. Está estimado que de acá a un mes y medio van a salir unas estadísticas, están haciéndose estudios, donde indicarían que entre el 50 y el 60% de nuestros niños, niñas y adolescentes van a estar abajo de la pobreza. Esto es un número escandaloso. Esto significa padres sin trabajo, ¿no? Significa familias enteras sin recursos y significa comunidades enteras sin contención social. O sea, más allá del trabajo, vos sabés que esto lo explicaba muy bien hoy una persona que le escuché, me pareció excelente. Una empresa, por ejemplo, con el tema de Vicentín, mucha gente que salió a defender a las marchas de Vicentín no fueron a Vicentín porque trabajan en Vicentín, fueron a defender la propiedad privada y fueron a defender la contención social que esa empresa significa para la gente que vive allí, porque no necesariamente trabajas ahí, pero genera todo un estado de contención social que la gente no quiere perder ese estado de contención social, que sin duda trae aparejada delincuencia, trae miseria, trae un montón de cosas indeseables. Entonces, ¿qué ocurre con esto? En ese contexto tan grave que se está, ya sabemos que va a venir, los gobernadores, y te los voy a decir claro, los gobernadores van a cumplir una función muy importante en la elección, en el Senado. En diputados ya sabemos que no la tenemos fácil, pero en el Senado los gobernadores se están enfrentando con una crisis histórica y me animo a decir peor a la del 2001, Horacio. Ya hoy podemos decir que va a ser peor que la del 2001. En ese contexto los gobernadores van a tener que contener, van a tener que, no sé, inventar sus monedas, no sé qué van a hacer. Y yo te digo que si llegan a tocar este tema en las gobernaciones, los gobernadores los van a sacar, pero a patadas a los senadores. O sea, no es un tema, así te lo digo, no es un tema para tocar. La gente, en la crisis que va a atravesar, que le vengan con esto, es una cachetada, o sea, es estar de espaldas a la realidad. Entonces, los gobernadores, que son los que pagan el precio, porque están ahí, porque son los responsables políticos de las provincias, indudablemente que le van a bajar línea a sus senadores y les van a decir, ni se te ocurra porque no entras más a la provincia, que es lo que pasó en el 2018, pero ahora agravado por la coyuntura que estamos viendo y lo que estamos perfilando que va a ocurrir. Entonces yo creo, lamentablemente creo, digo lamentablemente porque hay mucha gente que la está pasando muy mal, pero esta situación triste y lamentable va a favorecer el rechazo de la ley de aborto en el Senado. Yo creo que puede pasar eso. Por otro lado, desde lo jurídico, si llegaran a votarse, los senadores son prácticamente, acá se define ahí en senadores. Creo que en cierta medida los gobernadores tienen mucha más independencia política del Ejecutivo que los diputados. Los diputados funcionan mucho más en bloque, digamos. Los senadores son un poco más independientes y creo que va a haber sorpresas. Algunos que eran absolutamente, que podían llegar a votar a favor y no, van a votar en contra. Estoy viendo esto, pero no te puedo aseverar. Ojalá. No, yo coincido, siendo sinceros, claramente que la Cámara de Diputados no está para nada favorable en esta situación. No. Yo lo que sí considero que acá hay un tema que no es menor en el mundo jurídico, porque es muy difícil, digo, tenemos que resolver esto desde un punto de vista político, es muy difícil resolverlo jurídicamente cuando ha sido la propia Corte la que ya sentó el fallo FAL. Entonces es básicamente el árbitro que te está diciendo que apenas lo insultes y te va a sacar roja y no querer apelar protestando de cualquier fallo. Es como que uno ya sabe que con la Corte uno no cuenta. Si uno no cuenta con la Corte, a lo mucho podría suceder como sucedió con el portal de Belén en Córdoba años atrás, cuando se planteó justamente el amparo, pero al final excelente. Como lo frenaron bastante. Tuve el honor de trabajar con Aurelio en ese tiempo. Yo trabajaba en la legislatura de Córdoba y de acompañarlo, pero en efecto
claro, los amparos son siempre provisorios, por más que en Argentina los tiempos procesales son una particularidad, una joyita en el mundo, Sí, pero una no, no, locura. he tenido la oportunidad de viajar a otros países y después ver que los tiempos procesales en Argentina son una joyita que no se ve en ningún otro lado. Acá son amparos que te pueden durar 25 años y tiempo de prescripción eternos, pero bueno, no es el tema Sí, del hoy. Digo esto porque ya viendo que no se va a poder resolver en términos de la Corte, claramente que no tenemos una Corte favorable en este sentido, y viendo la voluntad del cuerpo político oficialista, sorprende que esta discusión es eminentemente política. Acá el mundo jurídico casi que pasó a un segundo plano. Y digo esto porque de repente, sí, además que el protocolo FAL ya de por sí es inconstitucional por donde se mire, porque sí, legalicen los hechos, además que la creación pretoriana, o sea, que los jueces se arroguen la facultad de crear derechos o incluso restringirlo, porque en este caso estamos restringiendo el locura, derecho a la vida, ya es una una barbaridad. locura. Pero a su vez que no haya un control de oficio que, sabiendo que es una inconstitucionalidad. Tenemos el Estado de Buenos Aires que gasta millones en misoprostol y el Estado Nacional invirtiendo en misoprostol, que es Una ilegal, locura. y sin embargo Siguen, pasa desapercibido. Así que sí. en este sentido yo lo que le pregunto a usted, abogado, si no hay una Sí. intencionalidad por parte de los abogados pro vida en Argentina, en distintas esferas, en hacer aunque sea una auditoría o revisión o plantear algún amparo en cuanto al misoprostol que se está Bueno, repartiendo a mansalva como caramelos, diría nuestro querido Gómez Centurión, pero que es una realidad. O sea, hoy con una sí. declaración jurada, o sea, es gratis encima. O sea, una chica va, dice yo fui abusada y Sí. ya, Mira, ya el aborto sucede. yo te voy a contar respecto del misoprostol. Yo el año pasado tuve mucha actividad provida, mucha jurídica barra provida, mucha. Entre ellas pedimos un informe al ANMAT respecto justamente de las partidas de misoprostol, respecto de, básicamente, no sé si vos te acordás que el año pasado salió una autorización para la venta en farmacias del Sí, misoprostol, porque hasta el año pasado el misoprostol estaba solamente autorizado para su utilización hospitalaria, ¿no? No, estaba prohibida la venta en la farmacia. venta en Resulta farmacia. que, exacto, estaba prohibida. Pero salió una autorización al laboratorio Rodríguez, creo. No me quiero confundir. Pero digo que tú. Sí, sí, un instante. Sí, un instante. Y bueno, y entonces, ¿qué pasó? Nosotros pedimos un informe a la ANMAT pidiendo explicaciones de por qué se había autorizado la venta. Porque vos, digamos, si vos prohibís el misoprostol en las farmacias, es un gran paso. ¿Por qué? Porque en realidad en el ámbito hospitalario lo tenés que dejar, porque el misoprostol a veces se usa con fines verdaderamente necesarios, o sea, es un medicamento que a veces se usa para casos de que ya, por ejemplo, para bebés que ya fallecieron en la panza de la madre y los tienen que expulsar con ese método, o sea, hay cosas que es necesario, no solamente el fin es abortivo, la utilización abortiva es algo que, bueno, es una consecuencia, pero no era el único, no está pensado el misoprostol para eso, ¿no es cierto? Como medicación. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros pedimos un informe y el portal de Belén hicieron un amparo, no sé si estás vos al tanto, Sí, 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 sí. para pedir justamente la suspensión de la venta en farmacias, que eso sería un paso muy grande. Está tramitando todavía, por lo que yo entiendo. Es más, en ese transcurso de que ellos habían iniciado el amparo, yo había pedido el informe. Yo les proveí, se los di a la gente del portal de Belén mi informe, donde decía claramente, o sea, tenía todo el expediente administrativo del misoprostol y la autorización que había solicitado el laboratorio Domínguez. Laboratorio Domínguez. Bueno, yo se los di porque ellos no tenían el detalle exacto. Encontraron unas severas irregularidades. Faltaban firmas del sector de legales, o sea, también esa autorización fue dada de una manera espuria, igual. Así que bueno, ese amparo está, nuestra idea, yo creo que ese es el camino correcto, empezar con la suspensión de la venta del misoprostol en las farmacias, para que no haya acceso privado, ¿no es cierto?, a la venta al público, no. Y después, con respecto a las auditorías, vos sabés que yo me incorporé a un partido político, creo que te lo conté. Sí, se Estoy me en acuerdo que. una secretaría, bueno,
justamente yo hace poquito que me incorporé, hace apenas una semana me designaron secretaria en la Secretaría de Lucha contra la Ideología de Género del Partido Demócrata Cristiano. Lo voy a decir completo para que sepan. Y bueno, y resulta pues que desde la Secretaría estamos impulsando un pedido de auditoría justamente de toda la plata, ¿eh? Algo similar a lo que hizo, no sé si tenés claro, el diputado provincial Lucas Fiorino. Él lo solicitó, senador provincial. Bueno, él también está solicitando. Así que hay muchas cosas pedidas de informes para verlos. Él solicitó, por supuesto, las partidas del gobernador Kicillof, porque él también está descontrolado comprando misoprostol como si fuera caramelos. Y nosotros acá vamos a hacer lo mismo, vamos a pedir informes de eso. Es una cantidad bastante importante de informes, porque es lo del misoprostol, lo de los 18.000 millones de pesos destinados a y políticas de género, que habrás visto que salió la semana pasada, tienen una agenda de género de 18.000 millones de pesos. Y algo nuevo que salió esta semana, que es una agenda de niñez y adolescencia también, que también son políticas de género aplicadas a la niñez. En esos tres casos, nosotros estamos ahora preparando los pedidos de informes para ver cuánta plata es, en qué la gastaron, y más que nada lo que queremos es saber para ponerlo a consideración de la población. Más que nada lo que más nos interesa es que la gente sepa en qué están usando la plata. ¿Eh? Cuando hay niños que no acceden a una copa de leche en este momento, que obviamente ningún asistencialismo es bueno, ningún asistencialismo eterno es bueno. Pero en esta situación tenés que pensar que hay familias enteras que no tienen para comer. O sea, lamentablemente no podés mirar para otro lado. Entonces, que destines 18.000 millones a políticas de género es un poco menos que una cachetada a la clase trabajadora, a las pymes que se están quebrando. Es una vergüenza, es una vergüenza. Entonces, justamente hoy estuvimos planificando que ya la semana que viene vamos a sacar el comunicado con todos los pedidos de informes que vamos a hacer, y cuando nos contesten vamos a publicar todo, porque ya te repito, nuestra idea es que se sepa. ¿Viste? El pueblo quiere saber eso. Primero eso, información. Porque hacen todo por atrás y escondidas. Horacio, todo por atrás, todo por atrás. Fantástico. Como nos quedan 20 minutos, yo quería Sí, aprovechar y abusar un poco de su generosidad en este caso, sí, porque muchas veces la gente dice, ¿qué pasa realmente con el aborto? Esta es la pregunta de fondo, yo creo que esta es como la pregunta clave de la noche. sí, Vamos a aprovechar de su sapiencia y de sus conocimientos, porque del otro lado hay gente que jamás en su vida entendió o comprendió o se pudo acercar a los libros de derecho, y está bien que así sea porque cada uno tiene su oficio. sí, Mucha gente pro vida sabe que el aborto está mal, pero no entiende qué es el fallo FAL, por qué importa el fallo FAL, por qué, siendo que dicen, si la Constitución dice una cosa a través de sus tratados internacionales, ¿por qué es que el Estado puede comprar misoprostol? No entienden qué vínculo hay entre el misoprostol y el fallo FAL. Entonces me gustaría si usted puede sí. amablemente explicarnos en forma simple y didáctica qué es el fallo FAL y cómo esto impacta en la agenda pro aborto del Estado Nacional, porque pasaron los gobiernos de distintos colores y el fallo siguió marcando tendencia y marcando la agenda política de cualquiera haya sido Sí, la voluntad de turno. sí. Mira, para entender el fallo FAL, si me permitís, primero tenemos que entender lo que fue el fallo Roe. Fallo Roe versus Wade es el fallo que dictaron en los Estados Unidos en el año 76. Corregime, porque sabes que soy muy mala con las fechas, es algo que no me acuerdo ni el año que nací. Gracias a Dios. Gracias a Pero Dios. igual sobre el fallo Es Roe de, versus Wade hay una particularidad en la actora, la que inicia la acción tiene una particularidad sí, que creo que usted ya la sabe. sí, podés contarlo vos si querés, va a ser un gusto escucharte. Pero yo digo que hay que tocar el tema de esta Roe, que Roe en realidad era un seudónimo que se puso porque para salvaguardar su identidad le pusieron Del Roe, año tenía otro nombre. 73. 73, claro, claro. Y el fallo FAL es del año 96, ¿no es cierto? El fallo fue del 2012, si mal no me equivoco. 2000, 96, 2006 quise decir. Sí, exactamente.
Fallo Muy bien, 2012. 2012, 2012. Bueno, la cuestión que el fallo Roe, ¿qué pasa? Era una chica que, y cuento los hechos porque, ¿sabes qué? A veces los abogados vamos con la ley, y los hechos es acá el problema. Aunque vos no creas, los hechos es lo que marca la aberración más grande de todo lo que ha pasado. Mira, esta señora Rowe, asesorada por dos abogadas feministas en Estados Unidos estoy hablando, ¿qué hizo? Simuló una violación. Dijo que la habían violado y que se quería hacer un aborto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Estas abogadas feministas, tenía dos abogadas, llegaron a llevarla hasta la corte, el tema. Obviamente que en el transcurso del tiempo nació el bebé. O sea, pasó tanto tiempo que el aborto no se pudo hacer y el bebé nació. Entonces, ¿qué dice el fallo de los Estados Unidos? Dice que el aborto es algo que tiene que ver con el derecho individual de la mujer y que ningún Estado, ningún gobierno, ningún médico, ningún ente, ningún nada puede interferir en esa decisión, que es algo absolutamente primario, es como un derecho humano que tiene la mujer a decidir si quiere ser o no madre. Una cosa bastante violenta para la época, ¿no? Vos pensás que ahora nos parece a muchos violento, imagínate en el año 73. Bueno, entonces ese derecho de la mujer que la Corte lo deja asentado. Entonces a partir de ahí es cuando nacen todas las cadenas, como yo digo, al modo supermercado, de Planned Parenthood, y empiezan a hacer un montón de lugares donde se pueden hacer abortos, basados en, en ese fallo, en el fallo Roe. ¿Qué pasa? En Argentina, los hechos del fallo FAL, ¿no? Son muy similares. O sea, era una persona que también pidió un aborto, y también nació el bebé. Vos fijate, por eso te digo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Eh? O sea, ¿hasta qué punto realmente, sí, o sea, a mí realmente me gustaría saber si los hechos del fallo FAL fueron realmente lo que figura en el fallo FAL. Hasta eso yo tengo mis dudas. Pero la cuestión es que la Corte, ¿qué dice? Dice que para los casos, y acá es donde viene el escándalo jurídico, los abogados, viste que hablamos de escándalo jurídico. ¿Por qué? Porque la Corte Argentina, en el fallo FAL, dice que las mujeres en las situaciones del artículo 86, los casos de aborto no punible, sería, pueden acceder inmediatamente a eso. ¿Y qué hace? La Corte hace una exhortación a los distintos estados en ese momento, a las provincias, a los municipales, una exhortación a regular y establecer protocolos para dar cumplimiento al derecho, y ahí es donde meten la pata hasta acá, al derecho de acceder a estos abortos no punibles. Entonces, ¿qué pasa? Como yo digo, nosotros copiamos y copiamos todo mal. ¿No es cierto? Copiamos mal. Porque en realidad, este fallo FAL, lo que quisieron hacer es copiar el fallo Roe. No tengo la menor duda que lo quisieron copiar. Lo que pasa que ellos se olvidan que nosotros tenemos un sistema un poco diferente que el sistema americano. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá, la Corte, no puede establecer derechos a través de una sentencia, sino que los jueces, todos, desde la primera instancia hasta la Corte, solamente lo que hacen es dictar una sentencia en la cual se establece en qué forma se aplica el derecho al caso concreto, cómo se aplica. Hay una contienda, dice, yo lo aplico así, yo lo aplico así, y después dice, bueno, no, lo vamos a hacer así, pero jamás establecer un derecho. O sea, si eso podría ocurrir, podría pasar que yo fuera a hacer un juicio y decirle al juez, señor juez, mire, yo no tengo una propiedad, no tengo un departamento, no tengo una casa. Por favor, denme una casa. Le hago un juicio a la municipalidad y la municipalidad me tendrá que dar una casa. Establecer un derecho de propiedad sobre la base de una sentencia, ¿no? O sea, es tan loco como eso lo que hizo la Corte. Estableció un derecho donde no lo había. ¿Quiénes son los que establecen derechos? Por supuesto, los legisladores, a través de las leyes,
Los códigos, o sea, los derechos vienen de las leyes, no vienen de las sentencias. Entonces, ¿qué pasa? Algún inadvertido, algún despistado, dice, bueno, pero al final el derecho, no, momentito. Yo siempre, ahí lo corto, no, derecho no, derecho no. La Corte no puede establecer derechos. Por más que cueste y duela, es así. Entonces, sobre la base de esta exhortación que hace la Corte Suprema a establecer un protocolo de atención para los casos de aborto no punibles, es que ¿qué nace ahí? Ahí nace el protocolo de integral del embarazo. Se agarran de esa cláusula, ¿no es cierto? De ese apartado del fallo FAL, y lo toman para establecer un protocolo para la atención en casos de abortos no punibles. A ese protocolo, como era nacional, bueno, se hace primero a nivel nacional y después cada jurisdicción fue adhiriendo, que es lo que estamos ahora sufriendo en la ciudad de Buenos Aires, que quieren adherir a ese protocolo, ¿no es cierto? Que acá no. Ya hemos adherido, es uno nuevo ahora, o sea, después empezaron a hacer otros protocolos, cada vez lo van ampliando, entonces el protocolo es como meterte por la ventana lo que no te pudieron meter por la puerta, digamos, porque en realidad es así. Pero la aberración jurídica es haber interpretado la existencia de un derecho allí donde no lo había. Y lo dije en términos fáciles, Horacio, para que la gente entienda. Porque si nos metemos muy en la rendilla jurídica, no es divertido. Creo que así fue bastante claro, ¿no? Demasiado claro, Sencillo. así que ahora vamos a empezar a hacer algunas pequeñas apreciaciones en el Dale, camino. dale. La, la, entre comillas, vamos a decir actora, no por la actuación, aunque en realidad fue una actora del fallo Roe Sí, versus Wade, fue una actora no solamente porque lleva adelante la acción, que es como se dice en el mundo jurídico, la parte actora, la parte demandada, un término muy jurídico, fue actora por cuanto ella misma reconoce que no había sido abusada, sino que fue más que todo una interpelación del feminismo y luego se arrepiente y se vuelve una activista pro vida. De hecho, sí, se vuelve activista pro vida y ahí es donde también empieza a cobrar relevancia su persona, pero bueno, el daño ya estaba hecho. sí. Perdón, te Sí, completo. Cuando murió, ¿sabías que se desdijo de vuelta? ¿Te enteraste? no, ese dato todavía no lo tenía Búscalo. tampoco. Cuando fallece, antes de morir, dijo que ella dijo que era provida porque le pagaban los providas. Vos fijate la canallada, ¿no? La canallada. Antes de morir se mandó la última canallada, que me disculpen. Pero sí, dijo eso. No sé si lo habrá dicho presionada, no sé en qué contexto lo dijo, pero antes de morir dijo eso. Es una mujer con problemas. Sabés que ella tenía 2 hijos, ya que estamos Sí, sí, hablando. sí, Tuvo sí. 2 hijos antes y los entregó en adopción a ambos. ¿Sabías? Sí, Y, sí, exacto, sí. el de la causa también, o sea que ella en realidad nunca había querido ser madre, pero ella nunca se había cuidado para no ser madre, aparentemente. Lo que es real que no, que habría que rever el tema del abuso, que eso claramente que ella reconoce que nunca había sido abusada y lo Nunca había reconoce sido abusada, públicamente. lo dijo, sí. Ahí vamos a una primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Recuerdan cuando hablamos de los principios de Yogyakarta y cómo Thomson and Reuters establece la forma muy particular de llevar adelante estos principios? Uno, cuando los analiza, no me acuerdo si es el principio 4 o quinto, dice casos reales con gente actora. ¿Qué significa? Hay una falacia muy común en la posmodernidad, porque si algo que caracteriza la posmodernidad es el aspecto sensitivo. El aspecto sensitivo es clave en la posmodernidad. Acá lo que interesa no es lo que es, sino lo que se siente, digamos. Uno ya no es pienso, luego existo, sino siento, por lo tanto existo. Entonces acá lo que interesa es, ¿el embrión siente dolor? No, no siente. Si no siente dolor, no es persona No humana. existe, claro. Yo siento que el perro es hijo, bueno, por lo tanto es hijo. Digo esto porque cuando hablamos de los principios de Thomson and Reuters, cuando se habla de casos reales, es que sí, hay casos reales de abuso, que podemos dar una respuesta de por qué hay que respetar o no el derecho a la vida, pero en este caso que vamos a hablar es, un caso real se lo toma, se lo sobredimensiona con una actuación paradójica en lo político para llevar adelante una agenda. Lo mismo está sucediendo en Panamá, toman el caso lamentable de una chica de 10 años abusada para abrir la ventana de Overton y meter todas las causales de aborto en ese punto. Digo esto porque, claro, uno decir vamos a implementar el aborto sin entrar en la cuestión del control demográfico de Bucarest, ni nada, solamente hablando de esta agenda en específico, lo jurídico,
es mucho más fácil hacerlo ingresar mediante una excepción judicial y no tener que hacer todo el proceso de convencimiento de los cuerpos legislativos. Tal cual. Atento a esta cuestión política. Otra cuestión a tener en cuenta con el fallo FAD, que aplica a cualquier hecho, porque siempre el aborto se legaliza mediante esa causal de la violación y después se amplía el resto. Además que una Es como un creación caballito de pretoriana Troya, ¿viste? Es como un caballito es, de Troya. Te dicen eh, una niña violada, entonces te hace a la gente que está en el común, dudan de esta situación, y atrás te meten el aborto libre para todos, hasta y sin límite de tiempo también. Te meten el caso más sensible y el más excepcional exactamente. para Y, generar lo- y una, el, y el falso dilema, el y la falso falacia del dilema. falso dilema. Porque si uno se Exacto. opone al aborto en caso de violación, dicen, entonces vos estás a favor de la violación. Y no, no es que uno esté a Claro, favor no de una es cosa o en así. contra de la otra. Claro, para nada. Jurídicamente no habría ninguna razón para decir, si el sujeto X causa un daño al sujeto Y, no tiene por qué pagar las consecuencias del sujeto Z. Cuando se habla, y esto es un término muy jurídico, cuando se habla, y yo voy a pasar al último punto respecto a la no punibilidad, pero previamente quiero tocar Sí, esta cuestión. Cuando se habla en el ejemplo de Thompson, que es una filósofa liberal que da 3 ejemplos que ya están escritos en la Fundación Libre en un artículo que yo hago desmitificando esos 3 ejemplos, hay un ejemplo que se llama el del rapto por el violinista, donde dicen una mujer es raptada por un club de fans porque hay un violinista agonizando, entonces lo tienen enchufado a una máquina vital durante 9 meses para salvarle la vida. Está en contra de su voluntad. Yo quiero aclarar, en primer lugar, hay jerarquía de bienes. Claramente que la vida está por encima del resto. Segundo lugar, lo que ya dijimos, en este caso no estamos hablando de que el embrión raptó a la mujer, porque ¿quién rapta? ¿Quién abusa? ¿Quién comete el delito? Comete un delito un sujeto que posee agencia moral. ¿Cuáles son los principios básicos para que un sujeto posea agencia moral y pueda delinquir? Poseer discernimiento, intención y intención libertad. y libertad. Muy El bien. embrión es persona, posee una ontología humana, ya está demostrado científicamente que posee vida, pero estamos hablando en términos Sí. filosóficos, posee una ontología humana con todas las inherencias dignas que lo hacen como tal, pero no posee todavía esta agencia moral, como tampoco lo podría poseer, por ejemplo, un niño de 2 años o un chico con una Claro. discapacidad severa, y no por eso le negamos su humanidad. Digo esto porque no es que el embrión raptó a la mujer y en contra de No. su voluntad la mantiene cautiva. Ojo con esos ejemplos que son falaces, de una falsa Total. reducción que no admitirían nada más ni discusión. Y sin Sí. embargo, es el argumento típico de los espacios feministas. Y en tercer Sí. punto a tocar, cuando se habla del derecho al aborto. Gente, le voy a explicar una cuestión muy básica del derecho. Aunque yo sea un ignorante, creo que no me puedo A equivocar. ver. Pero en el artículo 86 no se habló del derecho al aborto, se habla de la no punibilidad. ¿Qué es lo que es un delito? Un hecho típico, antijurídico, Antijurídico, culpable culpable, y punible. 5 impunible. elementos. ¿Qué es lo que hace el aborto? Es un hecho, porque está tipificado, o sea que es típico, es antijurídico, es culpable porque hay dolo, pero no es punible porque hay una causal específica, específicamente, y una excepción. Y no se construyen desde la excepción las reglas. Nunca se construye desde la excepción una regla. Es una Jamás. simple acotación y como nos Me quedan un par de encantó, minutos, le queda dejo la última poquito. palabra a usted. No, me gustó el ejemplo, me gustó cómo explicaste los elementos del tipo penal, digamos, de los delitos. Y para redondear el ejemplo, siempre es bueno acordarse del hurto famélico. El hurto famélico es hurto. ¿Por qué? Porque hay un hecho donde vos Esto es vas, le robás a alguien, le hurtas algo a una persona. Es antijurídico, porque estás cometiendo un ilícito. Es culpable, porque estás consciente, tenés discernimiento, intención y libertad, y para robarte la banana o lo que quieres comer. Pero sin embargo, no es punible. ¿Por qué? Porque la ley dice que en esos casos donde hay una persona que robó comida porque no tenía para comer, ¿no? Demostrado, por supuesto, la situación, no se le va a aplicar ninguna pena. El hurto famélico. Entonces, decir que el aborto no punible es un derecho es lo mismo que decir que el hurto famélico es un derecho. Y no. O sea, no porque, o sea, la ley te dice, bueno, robaste, tenías hambre, entraste a la verdulería, bueno, pero no lo vuelva a hacer. No sé si soy claro. O sea, la ley no es que te abre la puerta para que vaya todo el mundo a hurtar cosas
porque tiene hambre. No, no. Es un hurto. Bueno, el aborto sigue siendo un aborto. Lo que pasa es que la ley en determinados casos dice, por esta y por esta razón, no le vamos a aplicar la pena. Nada más. Siempre aplico esto porque es importante entender que así como no es un derecho el hurto famélico, tampoco es un derecho al aborto. Es lo mismo. Tan simple como eso. Fantástico, y no quedó más que claro también viendo cómo justamente a partir de fallo FAL se concreta una vieja tradición propia de este mundo jurídico argentino, que es transformar a los jueces en actores políticos. Y el Total. juez no es creador de derecho, el juez interpreta y finalmente Le aplica la designa. ley, claro. Claro, pero es una cuestión más que todo interpretativa. Los jueces no crean. Es más, hay gente que dice erróneamente en la filosofía jurídica que el juez crea derechos para el caso concreto y los legisladores crean derechos para la abstracción y la población en general. No, no. No es que el juez crea un derecho para el caso concreto, simplemente lo interpreta para hacerlo valedero. Porque incluso hay causas unilaterales que no implican un litigio en contra, que son Claro. simplemente, incluso hay acciones que son de mero proveído, que es una cuestión eminentemente interpretativa, donde mejor se manifiesta la actividad judicial. Y digo esto porque hay un error muy común, incluso en algunos docentes, en decir que los jueces crean un derecho específico para No, las partes y la ley crea un derecho general para la nación. No, no, el derecho es uno. Podemos estar de acuerdo o no. Podemos estar de acuerdo o no incluso en las formas en las que se forma el derecho, pero el juez no crea, el juez no, interpreta, y es una de las total. funciones que tiene, por eso tocamos el tema del elemento, uno de los tres elementos del derecho es justamente el lenguaje, y es donde entra a tomar relevancia el aparato judicial. Exacto. Doctora, nos ha regalado Bueno, nuevamente una hora, la hemos yo pasado muy recomiendo, bien, muy así que está bien. invitado para cuando quiera volver, y como nos quedan unos poquitos Gracias. minutos, Sí, además de recomendar que vean el video que tenemos en YouTube, donde hablamos de aquella agenda que no podemos pronunciar porque ya tuvimos que editar el video en aquel momento, qué sí, interesante. que nos vuelva a recomendar sus redes, cómo la contactamos, por lo que sea, por cuestiones políticas, de asesoría, lo que nos haga falta a futuro, cómo contactamos Bueno, con usted. bueno, acá soy Eli Márquez 2018, por ahora, porque capaz que le voy a sacar el 2018 porque me siento vieja, pero Eli Márquez va a ser seguramente. Y después tengo también página de Facebook, así que me pueden buscar ahí, Elizabeth Márquez, abogada. Tienen que poner abogada, porque hay una modelo que era muy famosa, que se llama Elizabeth Márquez, y entonces caes ahí, ¿viste? Pero no, Elizabeth Márquez, abogada. Y cualquier cosa pueden consultarnos, nosotros estamos siempre en el tema Provida, mucho, niñez, adolescencia, temas de abortos, ESI, estamos todos esos temas que creo que para volver a lo que dijimos al principio, todo eso integra la agenda Provida y nosotros tenemos que imponer esa agenda, nosotros. Bueno, antes de Bueno, cortar, como siempre tenemos como un pequeño desafío para los invitados y siempre les dejamos la puerta abierta que vuelvan cuando deseen, en el horario que deseen, nosotros nos acomodamos, porque para eso claro, trabajamos desde la fundación. muy Voy a poner amable. un pequeño desafío para de acá 15, 21 días, cuando estemos un poco más tranquilos, de volver a hacer otro vivo. Pero yo le Mm, propongo un tema específico para que lo vayamos investigando los dos. Siempre hablamos de dale. la cuestión pro vida. Siempre de hecho en nuestra agenda. No sé por qué no tengo el pañuelo de fondo celeste. Hacer un vivo hablando de un tema que los pro vida por ahí le hemos escapado un poco. El tema de la legalización de las sustancias, cómo afectan las drogas en los jóvenes, por qué hay una juventud que de repente se tiene que amparar en el consumo, ya no solamente de ciertos fármacos, sino también en el consumo y la adicción a las redes, a internet. ¿Qué pasó en la estructura familiar que dejó desamparar a toda una generación? Tiene que ver con los padres, tiene que ver con el modelo de sociedad. El desafío queda abierto, si Muy usted bueno, desea, para que podamos indagar sobre esa cuestión. ¿Qué es muy el debate que se interesante. viene? La legalización de Sí, las drogas es el debate que se viene, y sí, como pro no totalmente. puede estar ajena a esta cuestión. Tenemos que tomar posición también en eso. Sí, 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 totalmente. Y en 21 días más o menos quizás ya está mi libro en las, Entonces la vamos a invitar no a sé que dónde, hablemos de su en las libro. redes, porque se va a llamar El Nuevo Genocidio, así que estamos muy contentos. Así que Bueno, te lo voy bueno, a pronto tener el mismo. gusto de poder presentártelo, ojalá. Estamos, viste, que los tiempos de pandemia no son los tiempos normales. Así que va a ser un gusto. Buenísimo.
Prometo tratar de terminar mi libro listo de acá a 21 días, pero lo vengo pateando como se extiende la cuarentena, se extiende la salida de mi libro también, así que Y se me extiende pasó de todo, hay que diablo. tener paciencia. Bueno, Bueno, muchísimas un gracias y gusto, nos ¿eh? estamos viendo. Nos estamos viendo, Muchas muchísimas gracias a gracias de todos los que corazón. nos están viendo, ¿eh? Sí, sí, ya vamos a subir algunos fragmentos muy específicos a YouTube, así que también muchísimas gracias por eso. Dale, gracias.